Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Les damos un saludo a cada uno de los que nos están viendo a través de la transmisión también. Un saludo en Cristo. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Es algo que se tiene que valorar, que se tiene que disfrutar también, puesto que, como dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dios no solamente nos habla a través de la palabra, también nos habla a través de los cantos. Muchos de esos cantos que entonamos en su momento fueron oraciones, fueron acciones de gracias hacia Dios, y por medio de ellos nosotros podemos expresar lo que sentimos. Por medio de ellos podemos expresar lo que hay en nuestro corazón, lo que a veces nos cuesta encontrar las palabras para expresarle a Dios. A través de esos cantos podemos encontrar el medio adecuado para poderle decir a Dios todas aquellas cosas que a veces no encontramos las palabras para decirle. Vamos a pasar a la enseñanza de este mediodía y quisiera que pudiésemos hacer una oración para poder comenzar, para pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, puesto que Él es el único que nos puede ayudar a entender la Escritura. Él es el único que nos puede abrir nuestro entendimiento y ayudarnos a comprender su voluntad en este día. Padre bendito, agradecemos, Señor, un día más, Señor, de poder estar en tu presencia, Señor, de poder alabarte, bendecirte. Te agradecemos, Dios, por esa gracia, Padre, por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, congregados. Padre, porque cada uno de los que estamos aquí es una evidencia, Dios, de que hasta aquí tu misericordia ha sido con nosotros. Muchas gracias, Señor. Padre, ahora queremos pasar a la palabra, queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, que tú nos expliques, que te sientes con nosotros como aquellos caminantes de Emaús a los cuales tú les abriste el entendimiento para comprender la palabra, Señor. Y su corazón ardía dentro de ellos, Padre. También de igual manera nosotros necesitamos palabras, Dios amado, que vengan de ti, Señor, y que alimenten nuestro corazón, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, para pedirte, Dios, que tú nos hables, nos guíes, nos enseñes de acuerdo a la necesidad de cada vida, de cada corazón, Señor, de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tu poder, de acuerdo a lo que tú has visto en cada uno de nosotros. Padre, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, por medio de Él y para Él. Muchas gracias. En Jesús. Amén. Recuerdo que hace algunos años, en la casa de un servidor, en la casa de mis padres, en esa casa teníamos una higuera. Era una higuera muy alta, muy frondosa, pero resultaba que cuando llegaba el invierno, todas aquellas hojas verdes y hermosas caían. El árbol quedaba completamente limpio, ninguna hoja, ningún fruto en todo el invierno. Y sucedía cuando se iba acercando la primavera, tú veías el tronco o las ramas cafés, y veías como pequeños puntitos verdes de color muy bonito iban surgiendo a través de la corteza o a través de las ramas. Y se veía bonito porque era un color verde muy clarito. Y se veía un árbol cafecito, pero con puntitos verdes. La palabra de Dios utiliza esa analogía para hablarnos a nosotros. Si me puedes acompañar al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Versículo número 25. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo número 25. El Señor Jesús también toma esta misma analogía y nos lo muestra a nosotros precisamente con relación a los tiempos que estamos viviendo. Dice así, Lucas capítulo 21, versículo 25, dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nos habla de eventualidades, nos habla de señas, nos habla de señales que iban a estar aconteciendo en los últimos tiempos. Nos habla de señales en el cielo, el bramido del mar, la naturaleza saliéndose de control, señales en diferentes circunstancias. Y después nos dice que después de esos días, después de que vengan esas señales, se verá al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria. La indicación es que cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando tú veas, cuando tú observes, cuando tú detenidamente contemples cada una de las señales, y Jesús en otra ocasión le decía a los fariseos, ustedes pueden distinguir los tiempos, ustedes pueden ver cuando un día va a llover o si va a haber sol, ustedes pueden distinguir el clima, cómo va a estar en el día dependiendo cómo está el cielo. Y en esa ocasión Jesús le reclamaba a los fariseos y les decía, pero no pueden leer las señales de los tiempos. Y es importante que nosotros constantemente a través del estudio de la palabra que tengamos en lo personal y a través de estos estudios, que nosotros podamos estar identificando estas señales. Que nosotros podamos estar poniendo atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, puesto que señales evidentes están aconteciendo alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestro mundo y alrededor de todas las personas que viven en el planeta Tierra. Son señales que han sacado de control, que han puesto nerviosas a las personas, como dice aquí, expectación de la gente. O sea, la gente iba a estar expectante, queriendo saber qué va a suceder o por qué están sucediendo estas cosas. La indicación es cuando tú veas estas cosas, tú que conoces la Biblia, tú que has leído la Biblia, la indicación es ponte erguido, levántate. Si hay algo en tu vida que tienes que arreglar, hazlo. No pierdas tiempo. Ponte derecho, levántate. Levanta tu cabeza, porque el tiempo está cerca. Después dice en el versículo número 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Esos pequeños brotes que aparecen en la higuera y que van aumentando en número y en intensidad. De igual manera las señales iban a comenzar a crecer tanto en número como en intensidad. Muchas veces ha habido un argumento por ahí que dice que pues hambre siempre ha habido, guerra siempre ha habido, engaño siempre ha habido. Bueno, a lo mejor sí, pero el Señor Jesús decía que iba a aumentar la cantidad, la intensidad. Y además de que tomando en cuenta todas las señales que Jesús nos enseñó, en conjunto, porque sí, podría haber que en un tiempo habría hambre, pero a lo mejor no se conjugaba con el engaño. Pero hoy pareciese ser que nuestro mundo está plagado de manera generalizada de cada una de esas señales. Y cada una de esas señales en particular y en lo general nos están dando una indicación que tú no puedes perder de vista, que tú no puedes dejar de darle el valor debido, puesto que el Señor Jesús dijo, mira, cuando sucedan estas cosas es que ya viene el tiempo, es que ya se está acercando el tiempo, es que es tiempo de dejar a un lado las cosas que no convienen. Es tiempo de prepararse, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de comenzar a hacer lo que es nuestra responsabilidad y poner a cuenta nuestra vida con Dios y comenzar a caminar con Él. No lo podemos postergar, no lo podemos dejar para después. No podemos ser negligentes en esta área porque las señales se están cumpliendo. Y ese es el objetivo precisamente de este ciclo de enseñanzas. Que para nosotros sea evidente lo que el Señor Jesús dijo. Y primeramente nos demos cuenta que lo que Él dijo está sucediendo. Y si está sucediendo las señales como dijo el Señor Jesús, quiere decir que también su venida va a ser igualmente real. Pero lamentablemente déjame decirte que habrá quien, cuando sucede ese día, lo halle durmiendo o descuidado. Lo halle
en 1001 actividades y esa persona será hallada falta. Sí, es importante trabajar, es importante estudiar, pero pongamos nuestras prioridades en el nivel adecuado. Reorganicemos nuestra vida y cambiemos las prioridades de nuestra vida. ¿Qué nos decía el Señor Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué importante es que no olvidemos la advertencia del Maestro. Quisiera el día de hoy tocar una señal más, que es una señal que lamentablemente cuando sucede o sigue sucediendo, trae mucho dolor. Quisiera que me pudieras acompañar al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo número 3. Vamos a leer esta parte de la Escritura. De hecho ya se leyó al inicio, se dio una introducción, pero vamos a leerlo nuevamente. Mateo capítulo 24, versículo número 3, dice así: y estaba él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Recordemos que de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, Él continuamente hablaba de que iba a llegar el momento en el cual se iba a establecer el reino de los cielos en la tierra. Para los discípulos era algo manifiesto lo que el Maestro enseñaba. Pero llegó el momento en el cual los discípulos quisieron saber. Así como tal vez tú o como yo en un momento dado, cuando nos hablan de este tema, decimos: ¿pero cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues sí, hay un tiempo. Hay un momento prefijado en el calendario de Dios. Y los discípulos, al saber las palabras de lo que estaba diciendo Jesús, le preguntaron a él y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando habla del fin del siglo, habla del fin de todas las cosas como las conocemos. Pocas palabras, del fin del mundo, del fin de los tiempos. Jesús comienza a hablar y les comienza a dar instrucciones. Son señales, pero también son instrucciones. También son indicaciones muy específicas de los peligros que íbamos a correr en los tiempos en los cuales estamos viviendo, que son los tiempos actuales. Y dice de la siguiente manera, versículo número 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De este tema se habló ampliamente el domingo pasado. Es una señal que Jesús dijo que iba a suceder, pero en el versículo número 6 sigue diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y va a ser una señal de que los tiempos estaban aproximando a su final, pero como dice aquí el mismo Maestro, todavía no es el fin. O sea, que no vengan alguien a decirte: mira, ya prepara tus cosas, prepara todo, porque ya dentro de un año, dentro de 2 años, y eso es un error muy común que comete la gente, tratar de poner fechas para la venida de Cristo y tratar de poner fechas específicas para el fin del mundo. Eso es algo que Jesús claramente nos dijo, que el día y la hora nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos, y solamente nos corresponde a nosotros el prepararnos, el estar alertas, el vivir nuestra vida de una manera correcta, de tal manera que si el Señor viniese o llegase el fin del mundo, nosotros podamos estar preparados para estas eventualidades que definitivamente van a suceder en nuestros tiempos. El Señor dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo número 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Será el inicio, será el comienzo. Cuando hablamos de este tema o cuando se toca este tema, muchas veces también sucede que se ha estado señalando por personas que no creen en Dios, o personas que se muestran incrédulos o agnósticos, mencionando acerca de que la Biblia es un libro muy violento, que habla acerca de muchas guerras y que incluso dan a entender que la Biblia promueve las guerras. Hablando un poquito como tratando de justificar lo que sucedió en los primeros siglos de nuestra era con las guerras santas, cuando hubo muchas guerras en nombre de Dios, pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta algo. En primer lugar, aunque la Biblia sí habla de las guerras, primeramente necesitamos entender el contexto en el cual sucedieron. En el Antiguo Testamento habla de muchas guerras, pero también tenemos que tomar en cuenta el contexto en medio del cual sucedió todo eso. Para ellos, o sea, no era como el tiempo actual donde había un gobierno como la ONU que pudiera dar la seguridad de la paz mundial. Y aún con todo, aunque está la ONU, pues tú sabes cómo está el mundo. Pero imagínate en aquellos tiempos cuando no había organismos internacionales. Imagínate aquellos tiempos cuando no había ni siquiera alianzas entre los países, sino que la regla de subsistencia era la regla del más fuerte. Literalmente el hecho de que tú seas invadido en aquellos tiempos representaba que tus familiares iban a ser muertos. Representaba que te iban a quitar todos tus bienes y hasta tú ibas a resultar muerto. Para ellos resultaba la vida y la muerte, porque en el contexto en medio del cual estaban viviendo era necesario de alguna manera presentar defensa a las circunstancias que les venía. Continuamente vemos en la palabra de Dios cómo llegaban los amalecitas, cómo llegaban los filisteos, los egipcios, y oprimían a los demás pueblos y los cautivaban, y dice que abrían a las mujeres que estaban encinta. Para las personas que vivían en aquellos tiempos, la guerra era un mal necesario, por así decirlo. Pero sin embargo, aunque la palabra de Dios habla acerca de la guerra, la Biblia no lo promueve. Ciertamente en los siglos pasados hubo muchas guerras en nombre de Dios, pero eso no quiere decir que Dios las avalaba. Recordemos que en aquellos tiempos una de las marcas que podía haber en los primeros siglos es que la gente carecía de la palabra de Dios. Y la gente se guiaba para tratar de entender la voluntad de Dios de acuerdo a lo que la iglesia, en la iglesia nominal, les dirigía y les enseñaba. O sea, ellos no tenían una Biblia como tú para poder leer, para poder estudiar, para poder comprender, sino que ellos solamente se regían por lo que les enseñaban y por lo que ellos creían que era la voluntad de Dios. Y muchas veces lo que ellos creían como la voluntad de Dios eran los deseos de su propio corazón. Y precisamente por eso surgió esas luchas. Cada uno de los bandos hablaba en nombre de Dios. Por allá los musulmanes, los de ahí por allá, dice que venían a luchar en nombre de Dios. Y resultaba que los países que decían ser cristianos también luchaban en nombre de Dios. Y hubo muchas guerras, y hubo mucha muerte en aquellos tiempos, pero no quiere decir que Dios avalaba estas guerras. Luego muchas veces peleaban por cosas que no tenían sentido, por una ciudad, por un monumento histórico, por un lugar sagrado, por contiendas que había entre ellos y los occidentales, todo basado en el egoísmo. La Biblia no solamente habla de las guerras, habla también de la esclavitud, da algunas reglas en el Antiguo Testamento. Y también habla acerca del divorcio, pero sin embargo en ningún momento está promoviendo que nosotros hagamos uso de esas prácticas, sino de alguna manera es como regular, es como mostrar ciertos puntos que hay que considerar, al menos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no se considera como tal la esclavitud, sino al contrario. Se dice que puede ser a la gente que de aquellos tiempos era esclava, a los patrones se les instaba a ser justos y buenos con ellos. Y aún a las personas que vivían en ese estado, dice, si puede ser libre sería mejor, les indica el apóstol.
La palabra de Dios habla de estos temas, pero de ninguna manera, incluso en el Antiguo Testamento. Y eso es un punto importante. El poder matar a otro ser humano no nos está permitido ni a ti ni a mí. Solamente en casos muy específicos que están regulados en la palabra de Dios, como por ejemplo cuando Dios le delega esa autoridad al gobierno para poder instaurar la pena de muerte. Si está el gobierno actuando de acuerdo a la palabra de Dios, el gobierno puede establecer la pena de muerte, pero siempre y cuando sean de acuerdo a los principios que están avalados por Dios. De hecho, hace tiempo se decía, no sé si recuerdas, hace unos años se hablaba mucho de la pena de muerte aquí en México. Recuerdo que en una ocasión un profesor nos decía, a los que estábamos en la clase, nos decía, la pena de muerte aquí en México no debe de existir. No por cualquier cosa, sino sencillamente porque nuestras leyes están tan corrompidas que no se haría justicia. Se podría utilizar la pena de muerte, dice, por la gente corrupta, y podría ser utilizado como un instrumento para poder desaparecer a la oposición o a aquellos que no piensen como él. Por eso es importante, decía él, que antes de que se pueda pensar en la pena de muerte, dice nuestro país, es necesario que primero se haga efectiva las leyes que ya tenemos. Porque tenemos leyes, pero sin embargo no siempre se aplican, sino se aplican de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a quien pueda pagar mejor, se aplica. Y eso es una realidad en nuestro país. No hay una justicia como tal. Imagínate un país lleno de corrupción y que además instaures la pena de muerte. ¿Cuántas personas inocentes pueden llegar a caer? ¿Cuántas personas pueden llegar a ser metidas bajo esa condena? Lo importante es que antes de cualquier cosa, primero busquemos que nuestras leyes se apliquen y que las leyes que tenemos sean justas. En el caso de los israelitas, muy específicamente Dios era el que los guiaba hacia alguna guerra. Pero era solamente bajo la directriz y bajo la voluntad de Dios. Y muchas veces, o la mayoría de las veces de esas guerras, eran en contra de pueblos que se habían depravado de manera exorbitante. O sea, no estamos hablando de personas que vivían en paz y que trataban de ayudar a su prójimo, sino muchas veces esos pueblos ya eran pueblos que estaban tan corrompidos, que se mataban entre ellos, que eran crueles con los pueblos de alrededor, que se aprovechaban y que además a sus propios hijos a veces los ofrecían en sacrificio y los quemaban en honor a sus dioses. Eran sumamente inmorales. Y bajo esas circunstancias era que Dios permitía que el pueblo de Dios pudiese funcionar como una especie de instrumento. Pero era solamente las veces que Dios indicaba. No cuando el pueblo se le ocurría, no cuando ellos querían, no porque a ellos les cayera mal el pueblo de al lado, ya por eso podían hacer eso. Incluso en ocasiones cuando el pueblo de Israel quiso entrar en una guerra y Dios no los había guiado hacia esos, Dios no los respaldaba. Y el final era desastroso para ellos. En muchas ocasiones ellos querían hacer justicia, pero Dios no los avalaba. Y eso es algo importante que debemos de comprender. Solamente en casos específicos es cuando Dios permite. En casos muy específicos y que deben ser guiados por la palabra de Dios. En el caso del día de hoy podría ser el gobierno, un gobierno honesto, un gobierno que sea justo. Pudiese en un momento dado poder instaurar la pena de muerte según las leyes de Dios. Según las leyes de Dios. Las guerras no son nuevas. Han estado con el ser humano desde los primeros días. Desde aquellos momentos cuando el ser humano comenzó a agruparse en familias, en tribus, comenzaron a construir ciudades, y comenzó a haber rivalidad entre ellos. Desde ese momento comenzó el origen de la guerra. Hay pueblos el día de hoy que constantemente están en guerra. Tú puedes escuchar en las noticias naciones o pueblos que continuamente están peleando. Y a veces son pleitos de generaciones. Y a veces son conflictos que nunca terminan.
que se arregla una parte aparentemente, pero quedan pendientes muchas otras. Y continuamente las generaciones nuevas no pueden crecer de una manera adecuada porque constantemente están siendo golpeadas por el horror de la guerra que están viviendo. Hay otros pueblos que a lo mejor no llegan a la guerra, pero sin embargo continuamente se escuchan rumores de guerras alrededor de esos países o de esas naciones. Partes de África, partes de Asia, incluso gran parte del continente americano en tiempos pasados vivieron ese estilo de vida, continuamente viviendo en un estilo de guerra y de batalla entre ellos, incluso hasta guerras internas, a lo mejor ya no tanto entre una nación y otra, sino a lo mejor una guerra civil interna dentro del mismo país, dos etnias, dos tribus, dos familias comienzan a guerrear entre ellas dentro de un mismo país. Y es interesante porque cuando lees la palabra dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Guerras como tal declaradas, pero también rumores de guerras. Rumores de que la guerra fulana de tal puede hacerse realidad. Pueblos que constantemente están al filo de una guerra. Y qué interesante es que dentro de ese término rumores de guerra, que fue dicho hace cerca de 2000 años por la boca de nuestro Señor, encaja perfectamente algunas de las guerras modernas, como podrían ser la Guerra Fría. Una guerra que oficialmente nunca se dio, pero que sin embargo llevaba a dos naciones a estar confrontadas y que en un momento dado a estar peleando a través de terceros en diferentes partes del mundo. Oficialmente entre ellos no hubo ningún tipo de agresión, pero usaron países que estaban en conflicto y ahí metieron su influencia y cada quien tomó un bando. Por ahí puedes ver la guerra de Corea, que actualmente está dividido. Puedes ver Vietnam, países que hasta el día de hoy están divididos. Puedes recordar Afganistán, que muchas veces también había influencia de ambas, de las potencias ahí cuando estaba la guerra. A veces nosotros solamente escuchamos los horrores de la guerra, pero atrás de ello hay muchos intereses muy sucios, porque no es por querer tener la justicia, no es por querer hacer el bien, sino a veces hay intereses económicos, hay intereses sociales, quieren que la balanza se incline hacia el lado de cada uno de ellos. Las causas de las guerras pueden ser tan grandes, cuestiones religiosas, como ya comentamos, por cuestiones de las creencias, como en los siglos primeros, el Islam contra el cristianismo, más adelante la Guerra Fría, el comunismo en contra de los países cristianos. Y así tú puedes encontrar diferentes guerras a través del mundo guiadas por motivos religiosos, por motivos económicos. Se sabe que muchas de las guerras de Medio Oriente tienen que ver o tienen su elemento, su interés en el petróleo que hay en esa zona, el gas natural, los recursos naturales. Son cosas que se sabe que hay intereses en una guerra. Como alguien decía, si un país invade al otro, no es solamente porque quiera gastar dinero en el armamento, sino ese país que quiere hacer la guerra está interesado en sacar provecho, es como una especie de negocio. El país invierte en armamento, gana la guerra, pero después saca sus ganancias del país vencido. No, es un negocio como tal el día de hoy. Y esto es importante entender porque la mayoría de las guerras, si no es que todas, están basadas en el egoísmo del corazón del hombre. Hay guerras por motivos políticos, por bandos, por ideales de cómo se debe de gobernar. Muchos de los países que fueron en un momento dado o que son el día de hoy son comunistas o socialistas, muchos de ellos tuvieron una revolución. Puedes recordar a la Rusia, que hubo una guerra muy sangrienta en la cual se instauró el comunismo y el socialismo en ese país. Puedes recordar países como la China, que también tuvo una revolución y hubo muertes
y se instauró el sistema que el día de hoy está funcionando en China. Cuestiones políticas, cuestiones de ideales, pero también tiene que ver mucho, como decíamos, con la ambición y el egoísmo, el querer tener ganancias, el querer tener, ¿no? Muchas veces se levanta la bandera de que es en nombre del bien y de la justicia, que es por la causa correcta, ¿verdad? Pero a veces, como decíamos, hay muchos intereses detrás. Incluso se decía que el día de hoy, una de las formas de hacer política también es a través de una guerra, porque solamente a través de la guerra puedes expandir tus ideales, a través de una guerra puedes expandir tu influencia en un momento dado, puedes debilitar a tu oponente y puedes comenzar incluso a invadir países ajenos. El Señor Jesús nuevamente nos dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Tal vez para nosotros que estamos el día de hoy aquí, la guerra no sea algo tan común, porque afortunadamente y gracias a Dios vivimos en un país libre, en un país que de alguna manera ha tomado la inclinación por ser un país pacifista. Y que es cierto que en tiempos pasados nuestro país vivió una revolución y vivió diferentes tipos de luchas, y que continuamente estuvo envuelto en luchas. El día de hoy goza de una aparente tranquilidad, aunque es cierto que últimamente apareció el movimiento zapatista, independientemente de sus ideales, pero de alguna manera nuestro país vive en tranquilidad. Y esto es algo que tú y yo debemos de valorar, porque ni tú ni yo hemos vivido lo que es una guerra, lo que es ver que de pronto caigan bombas, que de pronto pierdas a un ser querido. Si tú has tenido la oportunidad de leer a aquellos hermanos que en tiempos pasados vivieron una guerra, los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, los que vivieron la Primera Guerra Mundial, creo que sería una lectura bastante edificante para ti, porque te ayudaría a comprender los alcances, los horrores y las penurias que se pasan en esos tiempos. ¿Y sabes por qué es importante? Porque nosotros aprendemos de ellos. Nosotros aprendemos de sus propias vivencias. Nosotros podemos aprender a valorar lo que tenemos y en un momento dado a ser personas responsables con la libertad que tenemos. A veces tenemos tanto miedo de lo que la gente vaya a decir de nosotros por ser cristianos, pero definitivamente no se compara en nada el ser cristianos en tiempos de paz que ser cristianos en tiempos de guerra, donde probablemente te quieran obligar a hacer cosas malas y que esté de por medio tu vida y la vida de tus familiares. Y muchos de esos cristianos en los tiempos pasados tuvieron que pasar por esos dilemas en su conciencia. Y déjame decirte algo más. Hace algún tiempo recuerdo que enseñando en un grupo, en una pequeña congregación, les hablaba a la gente y les decía: valora la libertad que tienes. Valora la oportunidad de congregarte, porque no sabemos si el día de mañana podemos perder esa libertad. En ese tiempo se hablaba de que podría ser un cambio político, podría ser un cambio de diferentes circunstancias. Y tiempo después viene esta pandemia y nos impide congregarnos. No es porque sea algo especial lo que se haya dicho ese día, no, es una realidad. No tenemos garantizada nuestra paz, pero sí tenemos garantizado que mientras lo aprovechemos adecuadamente, Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar, sea que pase o que no pase, sea que suceda o que no suceda. Pero la verdad es que al escuchar las palabras del maestro que dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, nadie está exento. Nadie puede decir: ¿sabes qué? A mí no me va a alcanzar, a mí no me va a tocar, nunca voy a vivir eso. No lo podemos garantizar, porque no podemos garantizar el rumbo de nuestro país. No podemos garantizar los movimientos políticos que pueda haber dentro de nuestra nación.
Ni siquiera podemos controlar de los países que están a nuestro alrededor. Y a lo mejor tal vez no estamos viviendo una guerra como tal, pero ¿qué tal la guerra contra el narcotráfico? Cobraron muchas personas en nuestro país. Hubo un tiempo que continuamente los noticieros hablaban de muertos y muertos y muertos. Las personas que viven en esas localidades son las que han vivido algo cercano a la guerra. Pero qué importante es que nosotros valoremos el tiempo que tenemos y que aprovechemos para poder caminar con Dios, poder fortalecer nuestra vida delante de Dios y que Dios nos pueda guardar, sea lo que suceda o que no suceda. Dios quiera que no suceda, ¿verdad? Pero sin embargo es importante que seamos conscientes. También hay un pensamiento que dice que si Dios existiera no habría guerras, como dice la gente. La gente utiliza mucho este punto como tratando de desprestigiar la creencia en Dios. Pero sin embargo, es como decir, yo quiero mi libertad y hago lo que quiero, pero cuando vienen las consecuencias, pues se las echo a Dios, ¿no? La guerra no tiene que ver con que si Dios existe o no existe. La guerra va a existir porque el hombre ha querido tomar su camino sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Por el egoísmo del corazón del hombre. Recuerdo hace tiempo escuché una entrevista que le hacían a la hija de un predicador y le decían, si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? Esta mujer muy sabiamente respondió, lo que vive el mundo existe y es así porque los hombres decidieron sacar a Dios de sus vidas. Porque el hombre decidió darle la espalda a Dios. Y de hecho la palabra de Dios dice que es así. Pero sin embargo el hombre, cuando ve que las cosas no le salen, lo más fácil para él es echarle la culpa a Dios. Dios es el culpable de todo lo que yo hago, casi están diciendo. Pero no es así. Dios te dio libertad a ti de decidir, pero también vas a recibir las consecuencias de lo que hagas. Vas a recibir la justa retribución de tus acciones. Puedes acompañar Apocalipsis capítulo 6, versículo número 4. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 4. Vamos a leer. Gracias. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 4 dice, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es el contexto, son los sellos. Cada sello representaba o liberaba un castigo de Dios sobre la humanidad. Específicamente, en el segundo sello dice que en el momento en que fue roto, salió un caballo bermejo. Se le dio la autoridad a la persona que montaba ese caballo de poder quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bermejo tiene que ver con el color rojo. Una gran espada de alguna manera hace énfasis, no dice una espada, dice una gran espada. En nuestros días no solamente existen guerras, que es lo que ya estamos hablando, sino el temor en nuestros días es en primer lugar que nos alcance la guerra donde hay paz, y en segundo lugar, una de las preocupaciones que abundan en el mundo, la mayoría de las personas, es el tema de las armas de destrucción masiva. O sea, no son armas convencionales, por eso dice la palabra, se le dio una gran espada. No dice una espada común y corriente, como dando énfasis de que es una espada especial para matar.
se le dio una gran espada. Y cuando tú buscas un poco acerca de las armas de destrucción masiva, no tiene nada que ver con aquellas bombas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, que sí podían destruir a personas, sino está hablando de aquella arma que se usó al final, como la bomba atómica. Recuerdo que hace un tiempo estaba leyendo un artículo acerca de las armas de destrucción masiva, y cuando se hablaba de las grandes potencias, no creas que se hablaba de 10 o de 20 bombas de destrucción masiva, hablando de bombas nucleares. Se contaban arriba de 1000 ojivas o 1000 artefactos que podían en un momento dado detonar. Y eso que se supone que estaban en un pacto de reducir el número de ojivas o de artefactos para destruir desde el punto de vista nuclear, usando la potencia nuclear para la destrucción. ¿Recuerdas a Hiroshima y Nagasaki? Esas son armas de destrucción masiva, pero literalmente a las que hoy en día existen, esa bomba es como una muestra solamente, porque hoy en día han crecido en potencia y en alcance. Por eso es que existe el temor de que si en un momento dado hubiese una guerra entre las potencias, literalmente no quedaría nadie en la tierra. Porque imagínate una sola bomba, lo que hizo. Imagínate lo que pueda hacer 10. Imagínate lo que puedan hacer 100. Imagínate lo que pueden hacer 1000. Pero ahora esos 1000 multiplícalos por las naciones que tienen esos artefactos en su arsenal. Literalmente no quedaría nada. Pero bueno, eso es las armas nucleares. Pero hoy en día esa clase es una de las 3 que existen. Porque hoy en día también existen las armas químicas. Son artefactos convencionales que explotan, pero en el momento en que explotan liberan gases o liberan componentes que te pueden causar asfixia o te pueden quemar. No sé si recuerdas que hace un poquito hubo una noticia de que en Siria se utilizó un gas y las personas literalmente se estaban muriendo asfixiadas por ese gas. Las personas estaban completamente alteradas en sus nervios. Incluso en el país de Japón hubo un atentado con un gas llamado sarín, que las personas que estuvieron cerca literalmente murieron asfixiadas por ese gas, quedaron contaminadas por ese gas. Y otras tantas personas que no estaban tan cerca y que tuvieron contacto con el gas quedaron completamente paralíticas o dañadas en su cuerpo. No son armas como tal que explotan, pero también tienen el poder de hacer daño a las personas. En la Primera Guerra Mundial se utilizó el gas mostaza, que era un gas que también alteraba los nervios y que cegaba a la persona. Eso era solamente como el inicio de las armas químicas, en las cuales se utilizan químicos para destruir, para lastimar, para hacer daño. Pero la tercera tiene que ver con las armas bacteriológicas. Muchas personas piensan que el virus que tenemos fue desarrollado en un laboratorio y que fue alterado genéticamente, pero no creas que eso fue alterado solamente, si es que fue así, yo no lo estoy asegurando al 100%, pero hay una gran posibilidad de que sí haya sucedido. Ese virus no fue alterado solamente con el fin de querer conocer más la ciencia. Si realmente salió de un laboratorio es porque se estaba desarrollando una arma bacteriológica muy probablemente. Y esas armas bacteriológicas están reservadas precisamente para en un momento de conflicto el poder destruir a sus enemigos. Y así como está esta enfermedad que el día de hoy se soltó, también existen otras como sería no recuerdo el nombre, pero se dice que las únicas 2 cepas de viruela que existen en el mundo como tal, las tienen en laboratorios de Estados Unidos y de Rusia. O sea, se supone que la viruela como tal ya fue erradicada. Y si llega a aparecer es porque salió de allí. O sea, no puede haber de que de pronto de generación espontánea apareció esa enfermedad. Y cada una de las enfermedades que le ven potencial para poderlas utilizar, el hombre comienza a desarrollarlas con tal de que se vuelvan más mortíferas, de tal manera que pueda tener un mayor alcance, de tal manera que pueda alcanzar a la mayoría de las personas.
Recuerdo que no recuerdo muy bien si en el año del 2010, 2008 estaba leyendo un artículo acerca de este tema, y en el artículo venía una reseña y comenzaba el artículo como explicando: allá en la ciudad fulana de Estados Unidos, en un centro comercial muy concurrido, tantos miles de personas asisten, entraron, no sé, cerca de 20 personas con trajes especiales porque iban a fumigar. Y de pronto estas personas comenzaron a fumigar y a rociar, y pues aparentemente no era más que eso, ¿no? Fumigar como tal. Pero pasado el tiempo, ellos terminaron y se salieron, se quitaron los trajes, se fueron. Lo que estaban comentando prosigue. Al poco tiempo comenzaron a ver brotes. Personas que asistieron a ese centro comercial comenzaron a mostrar síntomas. Y más adelante esas personas contagiaron a otras, de tal manera que a las pocas horas había millones de infectados. Después de que nos pone esa reseña, nos dice el artículo: esto que te estoy explicando no ha sucedido en la realidad, pero sería muy cercano a lo que pasaría si el día de hoy se liberara una arma de destrucción masiva basada en bacterias o en cuestiones de ese tipo. Por eso dice la palabra de Dios que a ese hombre que iba montando ese caballo le fue dado una gran espada. Y esto no lo hago para que te dé miedo, porque al final de cuentas, si estás caminando con Dios, Dios cuidará de nosotros. Y si de alguna manera nos toca partir, sabemos que partimos con el Señor. Y que Dios tiene los tiempos perfectamente controlados, porque es cierto que hubo un hombre, como aquí dice, que salió en un caballo bermejo y se le dio una gran espada. Pero también el texto infiere de que hay un tiempo para eso. No se le fue dado antes, ni le fue dado después, sino cuando se le dio y cuando llegó su momento. Cuando fue el momento indicado, se le dio la asignación. Cuando fue roto ese sello, no antes. Y ese sello no fue roto por nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Nadie podía abrir ese sello, ni aún mirar ese rollo, dice la Escritura. Solamente el Cordero. Lo cual nos deja entender que el que tiene control de todas estas señales es el Cordero, el Hijo de Dios. Y que en el momento indicado, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su agenda, sucederán estas cosas. No antes, no después. Por lo cual no tenemos por qué desfallecer. No tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué perder el aliento. Es cierto, hoy en día hay armas de destrucción masiva, y de hecho hay países que tienen de los 3 tipos de armas. Por eso es que hoy en día se necesita tanto el establecer acuerdos para que esas armas sean reducidas. Por eso es tan importante que haya acuerdos y haya paz en nuestro mundo. No sé si recuerdas la palabra del apóstol que decía que es necesario orar por los que están en eminencia, por los que están en autoridad, de tal manera que nosotros vivamos tranquila y reposadamente. Qué importante que parte de nuestra oración también vaya en ese sentido, de pedirle a Dios que traiga paz, pedir porque las personas que ocupan los lugares, los lugares de autoridad, sean personas que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios y puedan hacer que la paz que estamos viviendo pueda proseguir. Porque decía el apóstol, porque esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. El que haya paz, eso es algo agradable delante de Dios. Eso es algo que a Dios le agrada, que nosotros pidamos, que vivamos tranquila y reposadamente. Quisiera que pudiésemos pasar algunas de las diapositivas que tenemos. Por favor. Quisiera que pudiésemos pasar a la diapositiva número 2. Tal vez no se ve muy bien, a lo mejor sí, lo voy a leer. Son guerras, y están en este listado porque son guerras que tienen más de 1000 muertes por año. Mientras sucedieron estas guerras, dieron como fruto más de 1000 muertes. Pueden ser mucho más, pero tienen como mínimo 1000 muertes.
Comenzando, está hasta el 2011, obviamente ha habido más en años recientes. En primer lugar está la rebelión de Siria. En aquellos tiempos estaba la rebelión allá en el pueblo sirio. En el segundo lugar está la rebelión del país en Yemen. El número 3 es el conflicto Sudán-LPS, Sudán, una guerra entre el norte y el sur de Sudán, donde continuamente han estado en guerras. En el número 4 está la guerra contra el narcotráfico en México. Fíjate cómo ya es considerada como una guerra como tal. La batalla que se liberó en tiempos pasados contra el narcotráfico, en el cual hubo muchos muertos en nuestro país. Tal vez pensamos que la guerra está muy lejos, pero a lo mejor está más cerca de lo que nos imaginamos. En el quinto lugar está el conflicto de Sadaj en Yemen y Arabia Saudita. Después viene la guerra en el noreste de Pakistán, país musulmán. También viene la guerra de Irak, aquella guerra donde destronaron al presidente Saddam Hussein. La guerra del desierto también. También está la guerra civil somalí, incluida la guerra de Somalia. La guerra civil afgana, incluida la guerra de Afganistán, fue en el tiempo pasado, no es la guerra actual, es la antigua, que sucedió en el año de 1978, de los pueblos de Afganistán contra los rusos. Más adelante está la insurgencia naxalita en la India, y en 1964 el conflicto armado en Colombia. Eso es guerras considerando más de 1000 muertes por cada una. O sea, hubo otras guerras que a lo mejor no tuvieron tanto alcance, no se alcanzaron a contabilizar 1000 muertos. Vamos a la diapositiva número 3, por favor. Aquí se nos hace un resumen y se suman las guerras ocurridas cada 1000 años. O sea, el número de guerras dentro de cada ciclo o bloque de 1000 años. Hemos de recordar que aunque ha habido muchas guerras a través de la historia, solamente se contabilizan aquellas que tuvieron un alcance mayor y aquellas que en su conjunto tuvieron muchas batallas o que fueron devastadoras en su momento. Primero comienza con la primera, del año 1000 hasta el año 2000 está contabilizado. Se cuenta que hubo cerca de 950 guerras importantes. Del año 1 de nuestra era hasta el 999 hubieron cerca de 68 guerras. Del 999 antes de Cristo hasta el año 1 hubieron cerca de 78 guerras importantes. Del 2000 antes de Cristo al 1000 hubieron cerca de 10 guerras. Y antes del 2000 antes de Cristo hubieron cerca de 5 guerras importantes. Es importante tomar en cuenta dos datos de esta información. Cómo va aumentando el número de guerras importantes conforme va avanzando el tiempo y conforme nos vamos acercando a la edad moderna, pero también el número de muertos se ha multiplicado. Si antes había menos guerra, había menos población, había menos muertos. Pero conforme nos hemos acercado a los tiempos modernos, las guerras son más devastadoras porque tienen efectos colaterales. Aparte de la muerte de los soldados, hay efectos colaterales. Y como ha aumentado el número de soldados, no sé si recordarás lo que se ha contado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muertos por toda Europa, por toda Asia, por Japón, por Nueva Zelanda, por todos esos países. No fueron como las guerras antiguas donde sí habían muertos, pero en especial estas guerras hubo muchas personas que perdieron la vida. Y muchas otras que a lo mejor no estaban involucradas como tan solo los muertos por la bomba atómica. Ya con eso dio un salto enorme. Personas que no eran soldados,
pero que los efectos o la agresión llegó hasta ellos. Efectos colaterales, y ya no se diga de las personas que a lo mejor murieron de hambre o murieron lastimadas por la artillería o por diferentes tipos de enfermedades que surgieron precisamente por la cantidad de muertos que hubo en aquellos tiempos. Las dos guerras mundiales tienen en particular el sello de que estuvo involucrado los continentes de nuestro mundo. Los 5 continentes estuvieron involucrados en esa guerra, en mayor o en menor medida, pero estuvieron involucrados. Ya no fue como anteriormente, que solamente era en la zona de Medio Oriente, ¿no? O que había guerra en África, pero nada más. Cuando llega la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se le llama mundiales porque los 5 continentes estuvieron involucrados en esa guerra. Y hubo pérdidas cuantiosas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Estos son millones de dólares los que se gastaron aproximadamente. Los costos de las guerras, se estima que cerca de 334,000 millones de dólares se invirtieron en armamento y costear la guerra, la Primera Guerra Mundial. Pero eso fue la primera. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial, cerca de 4 billones de dólares en armamento, en combustible, en la logística, para invertir en la guerra. En la guerra de Corea, 341,000 millones de dólares. La guerra de Vietnam, 738,000 millones de dólares. La primera guerra del Golfo, 102 millones de dólares. La guerra de Irak y más adelante la guerra de Afganistán. Son guerras que conforme va avanzando, tú vas viendo cómo va aumentando la cantidad de dinero invertido. El gasto, la siguiente diapositiva. El gasto militar en el 2018, es increíble cómo las potencias o los países que tienen poder económico tienen que invertir demasiados recursos para poder invertir en tecnología, en la fabricación, en el estudio, en la creación y desplazamiento de armas. Y el primero que encabeza la lista pues es Estados Unidos. También es en miles de millones de dólares, 649,000 millones de dólares es su presupuesto anual. No creas que es cada 5 años o cada 10 años, es el presupuesto anual que tienen para poder invertir en las diferentes áreas, tanto para poder estar supliendo las bases que tienen en las diferentes partes del mundo, como poder reparar o crear nuevos armamentos o el armado de nuevos portaaviones o aviones especiales, en la investigación o en la creación de artefactos más precisos. El segundo lugar lo tiene China con 250,000 millones de dólares, la China comunista. Muchos piensan que China está creciendo de manera exorbitante en esta área y que dentro de poco podría ser una real amenaza para Estados Unidos, lo cual lo podría llevar a un conflicto armado. Ya tal vez ya no tanto es entre Estados Unidos y Rusia, sino ahora se piensa que el nuevo contrincante en el plano de nuestro mundo es entre Estados Unidos y China. De hecho, tú has visto que ha habido ya guerras comerciales, tal vez no con armamento, pero sí ya ha habido algún tipo de conflictos desde el punto de vista económico, cuando Estados Unidos comienza a ponerle aranceles a China y China hace lo mismo, y después boicotean a Huawei, el fabricante de celulares, y de pronto también Estados Unidos recibe una agresión de parte de China. Todo eso se le conoce como una guerra comercial, porque cada uno tiene sus intereses y cada uno de ellos está dispuesto a sacar ventaja como dé lugar.
tercer lugar está Arabia Saudí, con 67.6 mil millones de dólares. Después viene la India. Eso es un país que aparentemente llama la atención porque normalmente no se considera entre los países que pudiesen ser peligrosos o que pudiesen tener potencia militar, pero sin embargo cada vez que aparece un ranking, la India aparece allí. Incluso se dice que la India tiene poder, tiene armamento nuclear entre su arsenal, y no recuerdo si también químico, pero tiene dos tipos de armamento de destrucción masiva, la India. Después tú podrás ver que viene Francia con 63.8 mil millones de dólares, y hasta después viene el sexto lugar, viene Rusia, Reino Unido, Alemania, Japón y España. Es triste ver cómo, habiendo tanta necesidad en nuestro mundo, y esto no vamos a decir que solamente las potencias, esto es algo que nos involucra a todos los seres humanos. Habiendo cosas tan importantes, el hombre está gastando miles de millones de dólares en poderse matar o en poder establecer su poderío, en poder tener subyugado a los demás países, porque literalmente eso es. Podemos ver la siguiente diapositiva. Eso nos ayuda a tener una idea más o menos de cuánto equivale el dinero que se está ocupando en la guerra. Uno de los misiles muy conocidos de Estados Unidos son los Tomahawk. Son misiles balísticos, pero también que son los que tienen la cualidad también de poder incluso portar armas de destrucción masiva en su cabezal o en la parte en un compartimiento especial. Cada 2 misiles Tomahawk, con ese dinero de esos misiles se podría construir un colegio bien equipado. 2 misiles, y tomemos en cuenta que Estados Unidos no tiene 2 misiles. Tal vez 2 misiles son los que pueden llevar un avión o 2 aviones. Al lado dice 14 misiles Tomahawk se podría tener un hospital igualmente bien equipado. Un tanque Leopard, con ese dinero se podría construir 2 colegios. 3 tanques Leopard equivaldrían a un hospital. Un avión caza Eurofighter equivaldría a 25 colegios o a 2 hospitales. Y hay que tomar en cuenta que este modelo que se está poniendo en la gráfica no es uno de los más modernos, no es uno de los aviones de última generación o de la generación o de nivel 6 o del nivel 6, que son los últimos que están saliendo. Todavía está por debajo, hay otros más caros. Y un portaaviones, aquellos barcos que pueden llevar cientos de aviones en su cubierta o en su interior, equivaldría a 500 colegios o 50 hospitales bien equipados. Esto nos ayuda a tener una perspectiva de cuánto vale cada uno de esos artefactos. Nos ayuda a tener una perspectiva de que, pues literalmente en una guerra, pues se requiere tener dinero. Una nación pobre no puede pagar una guerra porque no tendría dinero ni siquiera para los fusiles. Hablar de guerra es hablar de muchos dólares, hablar de muchos recursos que se necesitan, y obviamente de dónde van a salir, pues tienen que salir de la misma nación, o como muchas veces hacen las naciones potentes, como te había comentado, ellos invierten en una guerra, pero cuando vencen a su rival, de ahí sacan sus ganancias, sacan lo que invirtieron y además sacan sus ganancias. Es como un negocio para muchos de ellos. De hecho, se habla, ¿no?, de que en la guerra del Golfo hubo intereses de compañías petroleras de Estados Unidos que en el momento en que pudieron entrar a la nación comenzaron a sacar sus ganancias precisamente de la nación, porque Irak tenía reservas de petróleo. Y básicamente se llegó incluso a mencionar que esa era la principal razón. No era tanto la democracia, no era tanto liberar al pueblo de Irak, sino se mencionaba que incluso eran más importantes los intereses petroleros
que la supuesta libertad o justicia que pudieran traer a esa nación. Vamos a pasar un video. Son las secuelas de la guerra en el rostro de una niña. Obviamente esto es como una muestra solamente. Obviamente hay cosas peores, pero de alguna manera nos ayuda a entender. El nombre, una de las frases que ahí manejan es, dentro del video, o la tesis del video es: solo porque no esté pasando aquí, dice, no significa que no esté sucediendo. O sea, no porque no lo veamos no quiere decir que no hay personas lastimadas o dañadas por la guerra, sino que verdaderamente el día de hoy hay personas que han perdido todo, han sido lastimadas, han sido golpeadas por la guerra. To you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Adam. Here it comes. And clashes with British live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? They're all Happy birthday to you. Make a wish, darling. Precisamente ahí es donde dice: solo porque no esté pasando aquí no significa que no esté sucediendo. As the terrorist rebellion enters another year, Country's just not safe anymore. We've got to leave. Into the deep dark. That's the hospital. camps have been raided. Yo creo que hasta ahí lo decimos. Es solamente como una especie de reseña de lo que podría estar sufriendo un niño. Obviamente esta niña no fue alcanzada, no fue lastimada físicamente, pero una guerra siempre va a traer marcas y heridas internas. No solamente son las que te hacen físicamente, sino también son las marcas y las heridas internas que puede tener una persona. De hecho, leyendo un poquito acerca de la historia de una mujer llamada Corrie ten Boom, que ya vivió la Segunda Guerra Mundial y que estuvo incluso recluida en un campo de concentración nazi. Al salir ella se sintió movida por Dios por ayudar a la gente que había vivido la guerra. Y ella cuenta que muchas personas, en particular, habían sido golpeadas por la guerra, habían perdido miembros, habían sido lastimadas, pero había otras tantas que vivían como una especie de, como que estaban perdidas ya. Tú las veías que estaban ahí sentadas, ni se arreglaban, ni trabajaban, no podían salir de ese ensimismamiento en el cual estaban. Les era difícil hacer cualquier labor porque literalmente estaban destrozadas dentro de sí mismas. En su interior estaban lastimadas. Y precisamente a ese tipo de personas es a las cuales ella se sintió guiada para poder ayudar. Ella estaba ahí para servirles, para ayudarles. Ella había vivido también los horrores de la guerra, pero esto es algo muy importante. Ella había vivido también, incluso tanto así, que cuando fue encerrada juntamente con su familia, los separaron a su familia y los fueron encerrados en campos de concentración. Perdió a su padre, porque murió en un campo de concentración. Perdió a su hermana, también murió en un campo de concentración. Y tiempo después su hermano querido
en un campo de concentración contrajo la tuberculosis y también murió. O sea, ella no fue ajena a lo que estaba pasando. Ella también vio los horrores de la guerra, y cuanto más cuando estuvo en un campo de concentración, donde literalmente era vivir con la muerte todos los días, porque en cualquier momento te podían mandar a la cámara de gases o a ser incinerado. Pero ella cuando sale, ella sale con la convicción de que Dios la llamó precisamente para ayudar a esas personas. Había vivido lo mismo que ellos, había sufrido igual que ellos, pero la actitud de ella era diferente. Ella estaba ahí para dar esperanza, y la gente, con la ayuda de ella, poco a poco logró ir saliendo. Poco a poco las personas comenzaron a volver a ser funcionales, comenzaron otra vez a tener sus actividades normales. Pero qué importante es entender que no solamente son las marcas físicas las que deja. Pueden acabar con tus sueños, pueden acabar con seres queridos una guerra. Puede dañarte internamente y ya no ser el mismo, o ya no tener las mismas esperanzas. Podemos ver el siguiente video, algunas de las consecuencias en los niños en la guerra de Siria. Espero que se pueda ver porque no tiene mucha claridad el video. Primero sacan a un niño de los escombros. El niño está lastimado, está lleno de polvo. Tal vez cuando ves al niño no se puede preguntar ¿y qué va a ser de él? ¿Estarán vivos todavía sus padres? Pueden haber muchas preguntas. Puedes ver a ese hombre lleno de sangre, la sangre ya está seca en su rostro. Lo cual quiere decir que ya tenían un tiempo ahí. Siguen sacando personas lastimadas, gracias. Siguen sacando personas lastimadas de los escombros de una detonación. También es importante tomar en cuenta lo siguiente. Como me decía un hermano hace unos días, tal vez nosotros no somos el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Rusia como para iniciar una guerra de ese tipo o para evitarla. Pero muchas veces el origen de la guerra, como lo comentamos, viene del corazón del ser humano, del egoísmo, de querer hacer que su voluntad prevalezca por encima de los derechos y de la dignidad de los demás. Y tal vez no podemos tener el alcance de poder manejar una nación, pero sí somos responsables de nuestra actitud, en primer lugar para con aquellos con los cuales vivimos. Sí somos responsables con aquellos que están a nuestro alrededor. Y aquí quisiera tocar este punto. Hay guerras en medio de los países. Pero el día de hoy también hay familias que viven algo cercano a una guerra. Y el problema es que muchas veces lo llegan a considerar como algo normal, como algo cotidiano.
Llega el momento en el cual hasta la gente como que se acostumbra a vivir en medio de rodeo de pleitos, de dimes y de diretes, de golpes, de humillaciones, y ya lo consideran cotidiano. Y ya parece normal y parece el estándar en el cual todos están. Y ya la gente se siente, como diciendo, aceptando ese estado de vida. Me puedes acompañar al libro de Santiago, capítulo 4, versículo número 1. Es un texto que nos habla precisamente de este tema. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo número 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Sí, porque unas son las guerras que hay allá entre los países y cosas que a lo mejor difícilmente podemos nosotros influir de manera directa. Y estoy hablando de manera directa, porque tal vez de manera indirecta podemos nosotros influenciar. Tal vez alzando la voz, tal vez pidiéndole la dirección a Dios para votar, al momento de votar por nuestras autoridades. Tal vez apoyar a los diferentes organismos que están buscando la paz en medio del mundo. Tal vez una manifestación pacifista, tal vez. Pero sin embargo hay una parte en la cual sí tenemos injerencia de manera directa. Tu hogar y en el lugar donde tú vives. Porque a veces estamos preocupados en la guerra de Medio Oriente. Y bueno, está bien, es correcto. Pero a veces, como decíamos hace un momento, a veces es una guerra literalmente la que viven en los hogares. El esposo contra la esposa, los hijos contra los padres, entre hermano y hermano, y más nuestro país México, que es un país dado al pleito, que es dado a los golpes, que es dado a las malas palabras. Hay otras naciones que a lo mejor su estilo, su cultura es más de estar tranquilos, pero en México somos muy explosivos. Hace algún tiempo escuché una historia en una colonia. Iba un hombre caminando por la calle, iba en dirección a su casa. Pero cuando iba llegando a su casa, uno de los vecinos se lo quedó mirando feo. Y ya sabes lo que hacen los mexicanos, pues si me mira feo, pues yo también lo miro feo. Como retando, ¿no? Pero resulta que comenzaron, de las miradas pasaron a las palabras. Y comenzaron una riña. Al último uno de ellos le dijo, ¿sabes qué? Te voy a matar. Ya verás. El otro pues no le hizo caso. Los mexicanos están acostumbrados a hacer amenazas de ese tipo. Pero a los pocos días la persona que recibió la amenaza apareció muerta. Y obviamente la persona que había lanzado la amenaza no tenía la culpa. Pero eso solamente lo sabía él. Porque la familia de la persona que había muerto, al saber que había sido amenazado, se iban a lanzar en contra de él. Fuera culpable o no fuera culpable, él dijo, te voy a matar y con eso ya eres culpable. Esa persona tuvo que salirse de su casa, tuvo que irse a otro lugar a vivir por temor de que hubiese represalias en contra de su familia. ¿Y todo por qué comenzó? Por una mirada. Por una mirada solamente, por unas palabras que ninguno de los dos estuvo dispuesto a ceder, sino que los dos quisieron tener la razón. Y esa historia como esta hay muchas en nuestro país. Por una palabra comienzan peleas, comienzan conflictos, las personas terminan dañadas, lastimadas o hasta muertas. Y todo por algo tan sencillo que uno de los dos se pudo haber desviado y haber vuelto su mirada hacia otro lado. Pero no, la cultura en medio de la cual estamos viviendo es una cultura un tanto explosiva, arriesgada, ofensiva. Dice aquí la palabra, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras y los pleitos entre vosotros.
Ya no se está refiriendo a las guerras mundiales, a nivel mundial, se está refiriendo a la guerra entre las personas. Y pregunta el apóstol, ¿no es de vuestras pasiones? O sea, una pasión es aquella sentimiento intenso en ti, de ira, de coraje, de odio, de codicia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando el ser humano se deja guiar por sus pasiones y no es él el que está dirigiendo a las pasiones, sino que las pasiones lo guían a él, el ser humano es capaz de hacer barbaridades. Y después se lamenta, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué alargué mi mano y lastimé a un ser querido? Y a veces personas comienzan como una especie de lucha y a veces lamentablemente uno de ellos pierde la vida. Y la otra persona dice, yo no tenía la idea de llegar a tanto, pero es que el coraje que sentí era tan grande. El dejarse guiar por las pasiones es un grave peligro. Y tú te darás cuenta que la palabra de Dios siempre nos lleva en la dirección contraria. No te dejes guiar por tus pasiones. Debe ser la palabra de Dios la que te guíe. Deben ser los principios que están escritos ahí. A una mala contestación, a una mala palabra, a una respuesta blanda, calma la ira. No respondas mal por mal. No seas como los incrédulos. No traigas el estilo de vida del mundo y quieras vivir delante de Dios de esa manera. Que porque todos lo hacen, que porque todos hablan mal, que porque todos son mal hablados, porque todos en los matrimonios se manotean y se golpean, tú también lo vas a hacer. No. No te dejes guiar por tus pasiones. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Uno de los factores para una guerra, tanto en una familia como a gran escala, pues es la codicia, ¿no? Que alguien quiere tener lo que otro tiene en su posesión. Puede ser materias primas en un país, pueden ser riquezas, diferentes tipos de intereses puede haber, pero también en un hogar puede haber codicia. ¿Cuántas veces el hecho de querer repartir la herencia se vuelve un campo de batalla que puede durar años y que puede pasar a la siguiente generación y no se ponen de acuerdo? Y el terreno ahí está intestado. Y nadie lo puede tomar porque está intestado. De verdad que a veces no solamente las personas involucradas, sino a veces ya los hijos tienen que tomar el pleito. Porque ya a veces los padres ya están grandes. Proverbios capítulo 25, versículo número 28. Proverbios 28, 25. Dice así: el altivo de ánimo suscita contiendas. Una persona altiva se puede calificar como aquella persona que se cree mejor que los demás, que cree que siempre tiene la razón, porque esa es a veces básicamente la pelea en los matrimonios o en las casas. Siempre quieren tener la razón y nadie quiere ceder. ¿Cómo le voy a ceder la oportunidad a que mi esposo o mi esposa me eche en cara que yo me equivoqué? No hay la humildad, no hay la mansedumbre. Los dos quieren ganar.
Y por eso nunca pueden llegar a un acuerdo. Nunca pueden encontrar un diálogo porque los dos quieren ganar. Ya no es quién tiene la razón. Ya no es qué es lo justo, sino quién sale ganando. Y quién humilla al otro. Igual cuando vas en el transporte. Si hay algún conflicto, ya no es tanto qué es lo justo, qué es lo correcto, sino a ver quién es más fuerte o quién puede intimidar más al otro, ¿no? Y a veces para intimidar utilizan la fuerza física o las influencias. Ah, te voy a echar a mi primo que está ahí en la delegación, ¿no? Y el otro le saca según algo más grande. No, es que mi primo, mi familiar trabaja en la Cámara de Diputados. Ya no es quién tiene la razón, sino quién se cree más fuerte o quién puede intimidar más. No traigamos esas costumbres delante de Dios. No copiemos el molde del mundo. Desechemos ese estilo de vida. Cambiemos nuestra forma de ser. Hemos venido a la luz de Cristo. A la luz de Cristo no podemos tomar un estilo de vida pagano. Tenemos que ser humildes y reconocer si nos hemos equivocado. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra, por los principios eternos que están ahí escritos. Dar una respuesta amable, cordial. Créeme que a veces cuando alguien te quiere ofender y tú le respondes amablemente, a la persona se le baja. Obviamente necesitas el respaldo de Dios. Pero a veces no es tanto eso, sino a veces queremos solucionar el problema en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría humana. Y por eso nunca damos una. Y por eso siempre queremos arreglar las cosas y en lugar de arreglarse se hacen más grandes. Se hacen más complicadas todavía. Porque no lo estás haciendo conforme a los parámetros de Dios. Lo estás haciendo tú, pero si no le estás pidiendo la ayuda a Dios, no estás investigando qué es lo que Dios quiere de ti. Tienes una contienda con tu familiar, hay un desacuerdo. Ve a la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema? ¿Qué principios pueden ser aplicados allí? ¿Qué es lo que haría Cristo en tu lugar, verdad? ¿Qué es lo que haría Jesús si estuviese en el lugar tuyo? ¿No primero oraría y le pediría la dirección a Dios antes de contestar arrebatadamente? Porque ese es otro problema. A veces los problemas suceden porque contestamos arrebatadamente sin pensar lo que estamos diciendo. Nos dejamos guiar por lo que sentimos y ya después de que hablamos nos sentimos mal por lo que dijimos. El altivo de ánimo suscita contiendas. Aquella persona que se cree mejor, aquella persona que no quiere pedir perdón, que no reconoce sus errores, aquella persona que constantemente solamente se está mirando a sí mismo y no mira la posición de los demás. Dice que suscita contiendas. Suscita contiendas porque continuamente va a querer imponer su voluntad. Y después lo compara. Dice más el que confía en Jehová, el que pone su esperanza en Dios, el que confía en Jehová prosperará. Santiago capítulo 3, versículo 4. Ya vamos a terminar. Santiago capítulo 3, versículo 14, perdón. Santiago 3, 14. Dice así la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, si lo que te guía son los celos amargos, la contención, el querer pleitear o el querer tener la razón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Versículo 15:
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Si tú actúas de esa manera, tú no estás actuando según la sabiduría de Dios, estás actuando según la sabiduría de este mundo. Dice, no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Fíjate, no solamente lo está poniendo como humano, lo está poniendo como diabólico. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, o sea, pleitos, discusiones, gritería, allí hay turbación y toda obra perversa. O sea, si tú quieres arreglar un problema conforme lo arregla el mundo, con manotazos, con ofensas, con humillaciones, con malas palabras, eso no proviene de Dios. Ahí va a haber turbación. Y lo único que puedes recibir de ahí es pura obra perversa. No vas a corregir nada, olvídalo. No lo vas a corregir. No lo vas a arreglar. Sino todo se va a pervertir. Y a veces por eso no puede haber un acuerdo entre las personas. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjate, no tiene dobles intenciones, no está escondiendo una intención ahí por debajo de todo, queriendo sacar su propio provecho, sino que es pura, o sea, tiene intenciones buenas y después pacífica. ¿Quieres demostrar una sabiduría que viene de lo alto? Requieres ser una persona pacífica. Nunca vas a lograr nada si lo quieres hacer de otra manera. Y esta parte nos lleva a una de las bienaventuranzas que Cristo dijo. Y que podríamos decir el día de hoy que es la antítesis y la solución a los problemas que estamos viviendo el día de hoy. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice que los que tienen la razón siempre, ni tampoco dicen que los que saben defenderse son los que serán llamados hijos de Dios, sino los pacificadores, los que buscan en todas sus relaciones encontrar paz, encontrar y considerar a su prójimo y poder salir de una manera sabia de esa plática, que piden la ayuda de Dios y que se respaldan en Dios y buscan en las Escrituras para saber cómo abordar cada circunstancia de tal manera que puedan traer paz. Y a veces paz es lo que necesitan los hogares. A veces paz es lo que necesitan los matrimonios. A veces paz es lo que necesitan las relaciones entre los hermanos. Que haya un pacificador. Qué hermoso es cuando Dios llama a un ser humano, a un hombre, una mujer, y lo pone en su familia y comienza a impartir esa paz y comienza a ser pacificador con la ayuda de Dios. A veces no es fácil. A veces sí tiene sus complicaciones, pero tenemos ese privilegio de ser pacificadores en donde nos encontramos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El evangelio por sí mismo, cuando entra correctamente en una casa, en un hogar, lo primero que hace es pacificar las vidas de las personas y las relaciones entre ellos. Obviamente cuando alguien no quiere buscar a Dios, probablemente se ponga las cosas más difíciles, ¿verdad? Pero cuando una persona verdaderamente está caminando con Dios, ella va a ser pacificadora y va a buscar la paz, aún en aquellos que se muestran difíciles y complicados de pacificarse. Y no solamente eso, un cristiano también puede fungir como mediador en su familia, en medio de la sociedad, no metiéndose en problemas ajenos, pero buscando pacificar. Y déjame decirte algo más. No solamente el alcance puede ser a nivel familiar o a nivel personal. Puede alcanzar nuestra nación. ¿Cuántas veces en la historia del cristianismo ha habido naciones que han estado al punto de una guerra y llega la influencia del evangelio y suaviza los corazones? Recuerdo que estaba estudiando un poco de la historia de Juan Wesley y en esa biografía dice que Inglaterra, en el tiempo en cuando Francia tuvo su revolución, dice que Inglaterra estaba sumida
en una depravación moral. Dice que había muchas cantinas en esa nación, la gente menospreciaba incluso su propia vida. Era tanta el nivel de vicio que tenían, que dice que la gente era común encontrarlas en las calles tiradas porque habían bebido demasiado licor, y que en ocasiones pasaban las carretas tiradas de animales, incluso podían pasar por encima de las personas que estaban tiradas en la calle. Dice que luego llegaban los inspectores, dice, y llegaban a inspeccionar una taberna, y si esa taberna no estaba en regla, lo que hacían era tirar los barriles de ron y se iban deslizando por toda la calle, y la gente estaba tan enviciada que lo que hacían era tirarse al suelo y comenzar a beber el ron que estaba corriendo por las calles. Muchos historiadores dicen que Inglaterra estaba también al punto de llegar a una revolución como la tuvo Francia. Pero sabes que algo que diferenció a Inglaterra fue que el evangelio entró. Dios permitió que hubiese un avivamiento en esa nación. Y eso hizo que se pacificaran los corazones de las personas y muchos se volviesen a Dios. De tal manera que Inglaterra, en lugar de ser una nación con una revolución donde iba a haber muchos muertos, más bien se volvió un lugar donde salieron muchos misioneros a diferentes partes del mundo. ¿Y tú crees que eso solamente es el deseo de Dios para Inglaterra? También es el deseo de Dios para nosotros, para nuestra nación, para nuestros familiares. Pero se requieren personas que estén comprometidas con Dios, personas que estén dispuestos a fungir esa labor de pedir ayuda a Dios, de permanecer delante de Dios, de pedir por nuestra nación y de también practicar esa paz en nuestros hogares. Personas que estén dispuestas a pedirle a Dios que también nos visite. Toda aquella depravación y degradación moral que tenía Inglaterra fue revertida por el avivamiento que Dios trajo. ¿Cuánta necesidad tenemos tú y yo en nuestro país que así suceda? Vemos tantas maldades en nuestro mundo, en nuestro país, del narcotráfico, la corrupción, tantas maldades que vemos y angustia en nuestro corazón. La respuesta de Dios para nosotros es su evangelio, su bendita palabra. La influencia de Dios. Y esa influencia solamente va a venir cuando personas estén dispuestas a pedirlo de corazón. Cuando persistas en esa búsqueda, y hay personas el día de hoy que lo están buscando, yo te hago esa invitación a que podamos pedir por nuestro país, por nuestras familias, por nosotros mismos. Como decíamos en un inicio, cuando veamos estas señales, levántate. Ya no queda tiempo, levántate. Ya no es para después, no es para la siguiente generación. Es para ti, es para mí. Levántate, levanta tu cabeza. Vuestra redención está cerca. Que no se hablaba acerca de, hace unos domingos se hablaba de que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. ¿Tú crees que nada más porque sí Dios trajo el evangelio aquí a México? No, Dios tiene un plan de que muchos de los que están aquí, si son fieles, puedan ser personas que puedan llevar el evangelio. Por algo Dios permitió que el evangelio esté en medio de nosotros, no solamente para nosotros, sino que llegará el momento en el cual lo podamos compartir a otros lugares, a otras naciones, a otros pueblos. Pero para ello requieres vivir con Dios. Para ello requieres estudiar la palabra, ser sincero para con Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que llevan las buenas nuevas, los que llevan el evangelio de la paz, los que le dicen a los pueblos y a las gentes que Dios tiene buena voluntad para con el hombre. Hay paz entre Dios y el hombre. Hay esperanza para nuestro país. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro un momento? ¿Cuál es el papel que Dios quiere para ti? Pero también es importante que tú te des cuenta dónde estás parado el día de hoy. ¿Qué cambios necesitas en tu vida?
Si aún hay cosas pendientes en tu vida, hoy es el día. Yo te invito a que hoy sea el día que puedas poner esas faltas o esos problemas delante de Jesús y le pidas de su ayuda. Si tú eres una persona que estás caminando con Cristo, es importante que no pierdas tu comunión con Dios y que permitas que esa comunión crezca a tal punto que tú puedas ser un instrumento para llevar la paz. No mires quién eres tú. No mires tu falta de capacidad. Recuerda que delante de Dios lo importante no es quién eres tú, sino quién es el que te llama. Él ha enviado su Espíritu para hablarte a ti hoy. Si tú quieres, puedes ser un instrumento, pero tienes que rendirte a Dios. No postergues más tu entrega a Dios. No postergues más tu consagración a Dios. Búscale, porque si le buscas, le vas a hallar. Seamos pacificadores. Llevemos el Evangelio de la paz. Vivamos el Evangelio de la paz. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? De manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. En lo que está el canto, quisiera pedirte a ti que a lo mejor has encontrado que hay cosas en tu vida que no están bien, que es necesario corregir, pero que el día de hoy quieres enmendar tu vida delante de Dios. Te pido que ahí en tu lugar nomás levantes tu mano. Vamos a orar por ti para que Dios te ayude. A veces se requiere dar un paso adelante cuando tú ves que las circunstancias son necesarias. Te animo a que levantes tu mano, ahí vamos a orar por ti. O si de alguna manera entiendes que necesitas a Dios,
también vamos a orar por ti. Se te requiere a veces tener esa valentía de dar ese paso adelante. Vamos a escuchar el canto. Gracias, se pueden bajar sus brazos si gustan. Yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Padre amado que estás en el cielo, queremos pedirte, Dios amado, por aquellas personas, Señor. Padre, que el día de hoy han reconocido su necesidad, Señor. Padre, solamente tú conoces las circunstancias que están viviendo, Señor. Padre, pero también sabemos, Señor amado, que a veces, Señora, para nuestra mente es difícil dar ese paso, Señor. Padre, queremos pedirte, Dios amado, que tú les puedas ayudar, Señor. Que tú les puedas dar de tu gracia, Señor amado, que les puedas mostrar el camino por el cual deben andar, Señor. Padre, ven a bendecir, Señor amado, tu obra en la vida de ellos, Señor amado. Ven a deshacer las obras del malo, Señor. Ven a traer la libertad, Dios amado, para que ellos puedan tomar la decisión correcta, Dios amado, de caminar contigo, Señor. Padre, ven a ayudarnos, ven a fortalecerlos, Señor. Padre, como hasta el día de hoy has dado tu palabra, Señor amado, domingo a domingo, Señor. Padre, que esa palabra también no falte para ellos en lo particular, Señor. Padre, pedimos que cada uno de ellos tú les ayudes, Señor amado, a tomar, Padre, esta profesión con firmeza y con seguridad, Dios. Padre amado, pedimos la asistencia de tu bendito Espíritu en cada vida, en cada corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ven a ayudarles, Señor amado, por favor, Dios. Ven a alumbrar su camino de tal manera que puedan comprender, Dios, Padre, el llamado que le estás haciendo, Señor. Padre, ellos también puedan comprender, Padre, qué áreas, Señor amado, deben ser corregidas, Padre. Por favor, ayúdalos, Señor amado, guíalos al arrepentimiento, guíalos a la fe, Señor amado, guíalos hacia ti, Señor. Padre amado, y aún en general, Padre, ayúdanos a todos, Señor amado, a seguirte a ti, Señor. Padre, permite, Dios amado, que tu palabra, Padre amado, pueda siempre hallar cabida en nosotros, Señor. Padre amado, que podamos tomar esa profesión con mayor firmeza, Señor, caminar delante de ti, oh Dios. Padre, ven a ayudarnos, Señor amado, ven a firmar tu obra en cada vida, en cada corazón de los que están aquí presentes, Señor. Padre amado, por favor, Señor, ven a disipar cualquier duda, cualquier temor, cualquier confusión en el corazón, Señor. Padre, ayúdanos en general, Dios, a poder llevar este evangelio de la paz, Señor. Padre, a vivir comprometidos contigo, Señor amado, para pedir por nuestra nación, por nuestras familias, Señor. Y sin vanidad, que sepa. ¿Por qué no entonamos este canto? Dame manos limpias y un corazón limpio. Te invito a que lo podamos cantar. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará
Te invito a que podamos levantar nuestros brazos y cantarle a Él. De manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Un corazón que sepa amar. Y sin vanidades, que sepa amar. El amor es la antítesis a las guerras, a las discusiones, a los pleitos. Ciertamente siempre habrá puntos de diferencia en nuestra forma de opinar, pero siempre encontraremos una vía en el amor para solucionar nuestras diferencias. Padre amado, permite, Dios amado, que, Padre, pues esta palabra pueda quedar en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor amado, a tomar nuestra responsabilidad, Dios, delante de ti, Padre, a ser pacificadores, a llevar el evangelio de la paz. Capacita, Señor, cada uno de nosotros, abre nuestra boca, pero también ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, lo que está escrito en tu palabra. Padre, para que nuestro testimonio sea mucho más elocuente, Dios, que nuestras palabras, Señor. Que la obra que tú hagas, Señor, pueda ser algo que pueda ser visto, Señor. Padre, que la gente pueda darse cuenta que más allá de las palabras, tú estás en medio de nosotros, Señor. Padre, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.